Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Esta mañana vamos a abrir la Biblia y leer una porción de este libro sagrado. Y quisiéramos leer una porción de este libro que es muy interesante. El capítulo, vamos a leer del libro de Esdras. El libro de Esdras. El libro de Esdras, para los que nunca lo han leído, está a la mitad de la Biblia, está el libro de los Salmos. Entonces ahí retroceden, encontrarán algunos otros libros. El libro de, van a encontrar Job, luego el libro de Esther y finalmente Nehemías y luego Esdras. Pueden encontrarlo retrocediendo del libro de los Salmos hasta encontrar el libro de Esdras. Y quisiéramos leer esta mañana dos porciones de la Biblia, dos porciones de este libro, el capítulo número 1, y quisiéramos leer también del capítulo número 5. Y dice la escritura: el capítulo número 1 del libro de Esdras, ¿lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el Dios, la cual está en Jerusalén. Gloria sea para siempre a nuestro Señor. Capítulo número, vamos a leer ahora. Capítulo número 6, vamos a leer. Y dice la escritura, capítulo número 6, dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznal, y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí, Darío,
Está la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden, Darío, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecho basurero por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. No sé si entendieron algo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte y poder asimismo meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú obres, Señor, que tú hagas en nuestras vidas, trayéndonos paz, trayéndonos victoria en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Digan amén. Esta mañana, queridos hermanos, hemos leído estas dos porciones del libro de Esdras, el capítulo 1 y el capítulo número 6. Y a la luz de estos capítulos quisiéramos brevemente pensar algo sobre lo que es la providencia de Dios. No sé si ustedes han oído algo sobre la providencia divina. No sé si han oído y manejan el concepto o el pensamiento en relación a lo que es la providencia de Dios. En realidad, la vida humana es un poco, como dijera, incierta. La vida humana, lejos de la realidad de Dios, lejos de la realidad de la Escritura, de la palabra de Dios, es una vida incierta. Sin la Biblia iluminando el sendero humano, sin la divinidad presente en la vida humana es un poco accidentada, extraña. Como dijera, también la vida humana es como sorprendente. También la vida humana es cambiante, es casi insondable. La mayoría de nosotros, al haber nacido en la tierra, encontramos que la vida es así, es extraña. Y estoy hablando sin Biblia, sin Dios. La vida que nosotros aprendemos dentro del marco natural es una vida extraña. Es una vida casi al azar, a la suerte. Es contingencial. Suceden las cosas que uno no espera. Dicen que acaba de salir y lo mató allí afuera quedó el cadáver. Íbamos bien y se nos cruzó tal cosa y sucedió tal cosa. Estaba tan bien y el corazón se le paró. Estamos todo bien y de pronto cambió todo. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que la gente empieza a juzgar como que la vida fuera una eventualidad, una vida llena de circunstancias, a veces buenas, a veces malas. Y encontramos nosotros que toda la vida está llena de ese concepto, de esa apreciación, como que la vida es en realidad algo que ocurre
y como que no tuviera ni inicio, ni fondo, ni raíz, ni fin, no tuviera absolutamente nada trazado, sino que la vida es así, hay que vivirla, como dice el proverbio popular desde los días del apóstol Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El proverbio popular, como que la vida parece, se va, viene, y uno no puede tener injerencia o dominio sobre las cosas que suceden, sino que sencillamente hay que vivirlas. Y a veces hasta le dicen a uno: así es la vida, hermano. A veces está uno arriba, a veces está en el suelo, a veces uno tiene, a veces no tiene, a veces hay, a veces no hay. Y como que uno se va haciendo la idea que la vida es una tómbola de suerte, en donde está girando todas las pelotitas y a ver qué número nos sale. Váyanse al diablo de una vez. Ahora, ese concepto, ya lo dije, es mundano. Ese concepto es fuera de la realidad de la Biblia y fuera de la realidad de Dios o de la existencia divina. Lo que la Biblia enseña no es eso. Pero cuando nosotros aterrizamos en este mundo, entonces tenemos que aprender a vivir y a consolarnos y a esforzarnos, porque así es la vida que nos han planteado. Estamos, yo diría, a la deriva y con la esperanza cero, y que lo que suceda bien y lo que no suceda bien, y como que aprender a vivir en ese altibajo que la vida presenta. Les hago una pregunta: ¿su vida así es? Espera que baje la marea, que suba la marea. Espera que los astros dictaminen, que la luna señale, que el astrólogo señale o que las circunstancias se den como vengan, que hay que vivir el momento porque no se sabe qué será el mañana. Si así es su vida está lejos de la realidad de lo que la palabra de Dios enseña. Si su vida es una vida en donde la vida no presenta ninguna oportunidad ni posibilidad de que las cosas tengan un orden y tengan una razón de ser, su vida en realidad es triste. Porque entonces sí, el proverbio lo tendríamos que repetir y vivir: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dependemos de las emociones, dependemos de lo que los hombres digan, dependemos del viento, dependemos de la luna, dependemos de cómo amanecí hoy, dependemos de cómo amaneció hoy mi padre, de cómo amaneció hoy mi madre, de cómo el jefe amaneció, cómo la bolsa de valores se mueve, cómo la bolsa de valores está, si la economía va bien, si la gasolina bajó, si el petróleo bajó, si el frijol subió. O sea, como que estamos en la nada. Vamos en una embarcación en donde dependemos si el viento soplará, o si el Euroclidón aparecerá, o si el viento de paz nos rodeará, o si las velas se levantarán, o todo se destruirá. Realmente la vida pareciera que es eso. Una vida que va, una vida que va, una embarcación que va a la deriva. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios no enseña eso. Y precisamente por eso es que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es, y es parte de la experiencia cristiana y de la revelación de Dios en la vida de un hombre, que las cosas cambian. O sea que la revelación de Dios para la vida del hombre es parte de ello, de hacerle entender que todos se callan, solo Él. La divinidad, la providencia divina. Es parte de la revelación hacerle entender al hombre que hay un trazo de Dios divino, que hay una providencia, una acción preconcebida, analizada en Dios, una
el apóstol Pedro le llama la presencia de Dios. Presencia de Dios le llama el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice predestinación. Le llaman ambos, Pablo y Pedro. Pedro y Pablo le llaman a esa operación de Dios. Y la intervención de Dios en la vida de los hombres no la llama como una acción independiente, casual, sino que le llama predeterminación, predeterminado, le llama preconocimiento. Es decir que nada, según la Biblia, hermanos, aparece así, al azar. Tuvimos la suerte que apareció tal situación. Tuve la suerte que sucedió tal o cual situación en mi vida. No, sino que este libro lo que enseña es presciencia, preconocimiento de Dios, y que, hermanos, Él hace todas las cosas de acuerdo al puro afecto de su santa voluntad. No sé cómo se sienten, queridos hermanos. No sé cómo se sienten al saber que su llamamiento de ahí, de ese mundo loco donde vivían, de ese mundo que no tiene cabeza ni cola, que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, que no saben lo que sucederá el mañana, de ahí nos sacó el Señor para enseñarnos que hay un trazo, que hay una voluntad, que hay un preconocimiento, que hay una predestinación sobre la vida humana. Ya se imaginan ustedes lo que la vida humana fuera, o sea, la vida cristiana más bien fuera, hermanos, si se asemejara a la vida mundana, que fuera de la vida nuestra, no teniendo ni siquiera un destino, no teniendo una finalidad, no teniendo ningún poder que actúe, ninguna sabiduría que se presente a nuestro favor. ¿Qué sería la vida? Por eso la vida del creyente sobrepasa la vida de una persona natural. Aquellos que han nacido solo una vez, ¿ustedes ya nacieron una vez? Los que nacieron una vez, esos se llaman seres naturales. Los que ya nacieron 2 veces, ¿ya nacieron 2 veces ustedes? Los que nacieron 2 veces, o sea, del Espíritu, nacieron del Espíritu, primero según la carne, que su papá y su mamá por voluntad de carne los engendraron a ustedes. Entonces ustedes aparecieron pura carne, carnitas. Primero eran carnitas, después hicieron carnudos, y hoy son insoportables porque ya están muy viejos. Entonces, a medida que la carne se hace vieja, se hace insoportable. Pero cuando se nace la segunda vez, es lo que la Biblia llama la regeneración. Regenerar es volver a nacer. Y es lo que Nicodemo preguntó a Cristo: ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, nacer otra vez? Pero ese milagro es el milagro que hace la palabra de Dios, que hace el Espíritu Santo en la vida de los hombres. A todo aquel que cree le dio potestad. Aquel que cree en el Hijo de Dios le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es decir, que nacemos dentro de la familia del Señor. Una buena pregunta sería: ¿y usted ya nació dentro de la familia del Señor? Les estoy preguntando si ya nacieron dentro de la familia del Señor. Les vuelvo a preguntar: ¿ya nacieron dentro de la familia del Señor? Debieran de ser más expresivos, hermanos. Sin embargo, cuando uno ya nació la segunda vez, entonces eso hace la gran diferencia al sistema, al mundo. Porque el mundo, habiendo nacido naturalmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, no las puede analizar, porque él no ha nacido del Espíritu para comprender las cosas que son del Espíritu. Entonces, al no vivir en el Espíritu, sino vivir en la carne, o sea, naturalmente, el hombre natural, como dice Romanos, natural, no sabe de dónde viene ni para dónde va. Él vive a lo que venga, a lo que caiga. Le basta cada día su propio afán, su propio mal,
su propia situación y no sabe lo que será el día de mañana. En la vida del creyente, cuando se produce el nuevo nacimiento, porque creyó en el Hijo de Dios como su Salvador, entonces entra a otra dimensión y puede comprender ¿qué cosa? Puede comprender ¿qué cosa? Que hay un Dios que es soberano y que hay un Dios que también predestina, conoce, es decir, que se ha anticipado a los hechos. Este libro lo hace valedero y lo hace un libro digno de ser leído, digno de ser amado, porque precisamente una de sus características, la palabra de Dios, es que se anticipó a los hechos. Su profecía lo hace un libro veraz. Su profecía lo hace un libro veraz. Su profecía, su preconocimiento, su anticipación a los hechos lo hace un libro veraz. Ningún otro libro pudo señalar detalles de la civilización humana, de los imperios humanos, de las destrucciones y juicios humanos, ni tampoco anticiparse a la venida del Mesías, a las glorias de la venida del Mesías. Nadie. Sin embargo, este libro ha hablado de la historia humana, ha hablado de las anticipaciones de la verdad de Dios, de tal manera que cobra vida y cobra verdad este libro. Ahora, eso es lo que precisamente hace la diferencia en un hombre que vive naturalmente y una persona que ha conocido al Hijo de Dios. Porque ahora él vive bajo un plan de, hermanos, de Dios que está predeterminado. Esa predeterminación es lo que podríamos llamar nosotros que, hermanos, es una providencia y no solamente una predestinación en el sentido general, sino una predestinación que, como dice Romanos 8:28. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? No se lo saben. No puedo creerlo. ¿Serán naturales? ¿Son naturales o son espirituales? No se lo saben. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver uno de los siervos. ¿Dónde están los siervos? ¿Vinieron o no vinieron? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se lo sabían. Lo habrán oído, pero no se lo saben ni lo han leído. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos siguen gobernando. Estamos aquí adentro, pero nos siguen gobernando las reglas y leyes de allá afuera. Entonces, cuando estamos aquí adentro, pero nos gobiernan las leyes de afuera, somos un animal raro. Somos carnales y somos espirituales. Entonces no podemos vivir ni disfrutar las glorias de la vida espiritual porque nos siguen gobernando las leyes de afuera. Pero cuando el hombre de Dios nace de nuevo, tiene que estudiar la palabra de Dios y conocerla, memorizarla, porque esa es su nueva ley de vida. Y cuando él memoriza la ley de Dios, entonces tiene capacidad para hacer 1000 cosas dentro del reino que Dios le ha asignado. Así que el hecho de que ustedes están dentro de la vida de Dios, pero ignoren la palabra de Dios, los hace niños y los hace inoperantes para el reino que Dios ha trazado para nosotros. Cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos que Dios no solamente conoce, sino conoció. Como le dijo el Señor a Felipe, a Natanael. Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías. ¿Qué referencia usó Felipe para decirle que habían hallado al Mesías? Tampoco. ¿No se acuerdan? Felipe lo que usó de referencia fue de quien escribió Moisés y los profetas, le dijo. O sea que ya el preconocimiento estaba establecido. Y cuando llegó Natanael a Cristo, Cristo le dijo: aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y le dijo: yo te conozco desde que no tenés una idea. Antes que Felipe te llamara, yo te conozco. ¿Por qué? Porque Dios es diferente. La vida de Dios es otra. La vida del Espíritu es otra. Es donde las cosas se han
preestablecido, preordenado. Entonces ahora, cuando nosotros leemos esta escritura, encontramos nosotros aquí en el capítulo número 1 y capítulo número 2, el capítulo número, bueno, en todo el libro, y el capítulo número 6 que leímos, encontramos nosotros un incidente, una situación, hermanos, que obedece a una predeterminación divina. Lo voy a explicar. El pueblo de Israel, en este momento que leímos la Biblia, o en estos momentos que la Biblia nos refiere, dice la Biblia que Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Había sido llevado cautivo. Israel había sido llevado cautivo. Y en la cautividad no es la de Egipto. En la de Egipto estuvieron 430 años para ser liberados. Que también en el libro del Génesis, antes que sucediera, el mismo Señor le habló a Abraham y le dijo: tu descendencia estará cautiva 400 años en Egipto. Para que sepan que siempre está trazado, preconcebido. Cuando sucedió la cautividad babilónica, el mismo Señor, por el profeta Jeremías, habló que 70 años estarían cautivos en Babilonia. Es decir, que desde que ellos ingresaron a la cautividad, ya se sabía cuántos años estarían ellos presos en Babilonia. Cuando la Biblia habla, hermanos, en el libro de Esdras y de Nehemías y el libro de Esther, son 3 libros que están precisamente en el mismo momento que se narra, tanto en Esdras, Nehemías y Esther, la liberación del pueblo de Dios. Habían aquí, cambiaron a una serie de reyes: Ciro, Darío, Antajerjes, y luego también, hermanos, otro rey que también se describe en el libro de Esther y de Nehemías. Es decir, que pasaron los años. Sin embargo, al llegar el momento cuando Dios iba a obrar de una manera extraña, dice la Biblia que el rey enemigo, hermanos, no solamente proclama con su voz, sino escribe que ha llegado el momento de la liberación del pueblo de Israel. No van a decir gloria a Dios, no han entendido entonces, pues. No entendieron nada, pues. Lo que la Biblia habla aquí es que un enemigo libera al pueblo. Un enemigo libera a los judíos, libera al pueblo de Dios. Un enemigo lo habla y lo decreta porque Él es el rey. Que hay ahora liberación y que aparte de haber liberación, han de salir de la cautividad para edificar un templo al Dios de Israel, porque es el verdadero Dios. Miren, hermanos, les voy a pedir, levanten su mano, digan gloria a Dios, aunque sea mentira, pero ni modo. Sí, porque ustedes no son espontáneos, porque le digan a uno: ¿me querés? Ya te dije que te quiero, hombre. Eso ya no vale. Eso ya no vale, porque están forzándolo. Ustedes sean espontáneos. Les estoy diciendo que a los hermanos hebreos se los había llevado el diablo y estaban en cautividad, y de pronto el mismo rey enemigo dice: por mí es dada orden, por Ciro es dada orden que el pueblo de Israel sea libre, y que todos los que sientan lo mismo de irse a su pueblo puedan irse para que edifiquen casa al nombre del Dios de Israel, porque Él es el verdadero Dios. O sea que al enemigo le doblaron el brazo. Eso significa que al enemigo le doblaron el brazo. ¿Quién se lo dobló? Dios. Lo que Israel no podía hacer, lo que Israel no podía hacer, lo que Israel no
no podía hacer, lo que Israel no podía hacer, Dios lo hace. Aquí es donde aparece Esdras, en esta liberación. En esta liberación es donde aparece Esdras, aparece algunos otros personajes conocidos, y todos ellos se movilizan extraordinariamente hacia Judá, Jerusalén, para edificar la casa del Señor. Pero fíjense ustedes que la Biblia dice aquí en este capítulo que el mismo rey Ciro, dice la Biblia, que cuando les da la liberación, dice que saca de los templos paganos todo lo que se habían traído de Jerusalén, los tesoros. Da orden que los saquen de los templos y se los den a los hebreos, se los devuelvan a los hebreos, para que lo pongan todo ese tesoro en la casa de Dios. O sea que la liberación es una liberación extraordinaria, una liberación que involucra no solo la vida de ellos, sino los tesoros de ellos y la vida de ellos. Toda una liberación completa se produce para la gloria del Señor, de tal manera que ellos se van y empieza la edificación. Si alguna vez leen este libro, es muy interesante. Y en el capítulo número 3 empieza la edificación. Y empieza la edificación, ponen el fundamento, ponen más bien el altar, hacen un altar, luego reconstruyen las ceremonias, reconstruyen y restablecen, más bien restablecen el culto a Dios, restablecen el sacrificio continuo, restablecen la fiesta de los tabernáculos, restablecen la vida espiritual del pueblo, porque ahí es donde nace toda verdadera restauración humana. Cuando se restablece la vida espiritual, es cuando se restablece todo lo demás. Y así está escrito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando así fue como empezó el pueblo a reconstruir el templo y Jerusalén, pusieron primero un altar, y de ahí se deriva toda esa edificación y construcción, porque ahí es donde inicia todo bienestar humano, cuando se reconcilia con Dios. El que no esté reconciliado con Dios aquí, no espere mejores días para su vida ni para su familia. El que no esté reconciliado con Dios aquí, no espere jamás tener absolutamente nada para el futuro. El que no está reconciliado con Dios, no espere absolutamente nada para su vida, ni para su futuro, ni para nada, nada de nada. El primer paso es: os mandamos, os decimos, os predicamos y os decimos, reconciliaos con Dios. Eso es lo primero. Sin embargo, en el capítulo número 4, en el 3 fue donde empezaron la reconstrucción. En el capítulo número 4, es otro capítulo muy interesante, empieza a haber una tremenda oposición para que ellos no construyeran la casa de Dios. Y eso es interesante también, porque la vida cristiana es igual. Cuando se reconcilia con Dios, lo primero que es, uno está feliz y llega a la casa y le dice la esposa, el esposo, los hijos o los padres, le dice: ¿qué te volviste loco o qué? ¿Vos crees que del aire se vive? ¿Vos crees que empiezan a atacarlo a uno por haberse reconciliado con Dios? Así que ustedes, queridos hermanos que son nuevos en la obra, no se preocupen, que a todos nos ha pasado eso. Todos los que se reconcilian con Dios, viene una oposición. El capítulo 4 del libro de Esdras es un capítulo donde hay una oposición. Primero, una oposición que trata de no parecer oposición. Le dicen los enemigos del pueblo de Dios: nosotros construiremos con vosotros. Pero era mentira, porque era el enemigo, y el enemigo no quiere la construcción de una vida espiritual. Y sin embargo, se hizo pasar como que tenían interés de edificar juntos.
Eso es una forma de identificar al enemigo, que a veces el enemigo está adentro. El enemigo está adentro mismo, así donde uno mira a los hermanos y puede ser que sea uno de esos diablos que quieren que uno no avance. Sí, a veces uno está adentro y el de adentro es el que está tipo Judas. Pregúntenle al que tienen al lado: vos no sos Judas, o pareces Judas. Judas era discípulo y apóstol, pero quería vender al maestro. Judas era discípulo y apóstol, pero quería vender al maestro. O sea que le interesaba más el dinero, el billete, que la vida espiritual. ¿Y a ustedes, Judas? Los que son Judas aquí, o están viendo u oyendo, les interesa lo mismo: su vientre y el dinero, no más. Esa es su realidad. Su Dios es su vientre y su dinero es su Dios. Pero al hombre y a la mujer espiritual, lo que le interesa es la adoración a Dios y la gloria de Dios, porque sabe que todas las demás cosas serán ¿qué? Usted mismo dígaselo en un espejo cuando se levante: mira vos, te voy a hablar claro, de frente. No seas burro. Serví al Señor. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Serví al Señor. Todas las demás cosas serán añadidas. No van a decir gloria a Dios, pues. ¡Hey! Levante su rostro. Ponga atención, pues. Todas las demás cosas serán añadidas. El capítulo 4, entonces la primera fase del enemigo: todos se callan, solo él. ¿Cuál es la primera fase del enemigo? Infiltrarse, correctamente, infiltrarse para parecer que no es el diablo, pero es el diablo. Y eso es lo más peligroso. Los que parecen hermanos pero son el diablo, esos son los más peligrosos. Sin embargo, después dice la Biblia que en el capítulo 4 ya los enemigos dejaron de mostrar cierto tipo de interés por la obra de Dios, y entonces se declararon enemigos y escribieron una carta. Si alguna vez lo quieren leer, es terrible la carta que ellos escriben al rey, y le dicen: rey, aquí hay una ciudad que es malvada, siempre se ha opuesto a las órdenes de los reyes. Es una ciudad que es rebelde, toda la vida ha sido rebelde, y por eso Dios la castigó por rebelde. Y entonces la empiezan a acusar delante del rey. ¿Con qué fin? ¿Recuerdan con qué fin? ¿Con qué fin? De no construir, que se detuviera la obra de Dios. No se les olvide que lo que el diablo quiere, que el Señor lo reprenda. Lo que el diablo quiere, que el Señor lo reprenda, es detener la obra de Dios en ti. Detener la obra. Toda acción del diablo va dirigida a detener tu gozo, tu paz, tu vida espiritual. Esa es la tarea del diablo. Por eso usted no le haga caso. Congréguese todos los martes, los jueves, los viernes, los miércoles, los domingos. Busca al Señor, ayune, ore, busca, lea, entréguese, conságrese. Porque Satanás lo anda buscando para devorarlo, y uno no se da cuenta. Así dice la Biblia, que el ave no se da cuenta hasta que está trabada en la red y una saeta cruzó su corazón. O como el loco dice, que va a las prisiones y él se va riendo de todo y lo llevan a las prisiones a darle una buena leñaseada, y él va Muchos creyentes así son. Y no saben que el enemigo lo que quiere es matarlos. La Biblia, y ahora termino, dice que por decreto del rey fue detenida la obra. Se detuvo la obra. Parece que había una victoria temporal del enemigo. Y no, tampoco se desanimen por alguna victoria temporal del enemigo. Jesús dijo: por cuanto yo he vencido,
vosotros también venceréis. Y aunque haya momentos donde el diablo pareciera haberse acrecentado, y que hoy sí lo acabé a este, hoy sí me la acabé, hoy sí lo terminé, hoy sí lo arruiné. Momento. Así pensaban de Cristo cuando fue a la sepultura y creían que ya había muerto, pero al tercer día se levanta los muertos para mostrar que Él es el que tiene el poder, la gloria y la autoridad para nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Detuvieron la obra, pero es aquí donde en el capítulo 6 que leímos, y ahora termino, hermanos, y antes del capítulo 6, el capítulo número 5, algo maravilloso, y aquí termino. Dios levantó, han leído el libro de Ageo, Dios levantó a Ageo y a Zacarías. Oigan bien, pues pongan atención. Levantó a Ageo y a Zacarías. Y Ageo, Zacarías. Dijeron. Ageo y Zacarías dijeron: subid al monte, cortad madera, reedificad mi casa, pondré en ella mi voluntad. Es decir que Ageo, Zacarías se levantaron por el Espíritu de Dios. Oh, qué lindo cuando los hombres hablan por el Espíritu de Dios, no cuando hablan de su corazón, sino que hablan por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, eso es el capítulo 5, y ahí todavía estaba detenida la obra. Fíjense cómo es la cosa. La profecía vino y la obra estaba detenida. Cualquiera diría: no, pues estos hermanos están hablando de más. Pero no. Cuando Dios habla, es verdad. Y Dios dijo: edificad mi casa, pondré en ella mi voluntad. Vayan, ya no corran a sus casas, busquen la edificación de la casa de Dios. Es el capítulo 5. En el capítulo 6 es donde sorprendentemente ocurre lo mismo que había ocurrido en el capítulo número 1. Pero ahora ya no es Ciro, ahora es Darío, otro rey. Pero este rey, increíblemente, hermanos, agarra un libro, empieza a leer las memorias de Ciro y de lo que había sucedido en los días cuando Israel se mueve de vuelta para Jerusalén, y encuentra que había sido dado orden que se edificara la casa, que no se les privara absolutamente de nada, que se les diera oro, que se les diera madera, que se les diera alimento, que se les diera todo, y que todo ese gasto de edificar la casa correría por la cuenta del rey. Siervos que están aquí, ustedes tienen miedo de trabajar para la obra del Señor porque Dios no les va a proveer. ¿Tienen miedo ustedes porque Dios no les va a proveer? ¿Tienen miedo de dejar las cosas porque Dios no les va a proveer? Vean, lean Esdras. ¿O no creen la Biblia? ¿La creen o no la creen? ¿La creen o no la creen? Sí, pero la mayoría de los siervos empieza a dudar si Dios va a proveer o no va a proveer. La mayoría de la gente cree: no sé si Dios va a proveer o no va a proveer. ¿Dios va a proveer o no va a proveer? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde dice la Biblia que Dios jamás ha provisto? ¿Dónde? Ageo, ¿saben qué dice Ageo? Cuando los hermanos estaban ahí titubeantes, les dijo: mío es el oro y mía es la plata. Para que supieran que Dios había hecho provisión. Dios con anticipación había hecho provisión. ¿Saben cómo es esto? Igual cuando David hace provisión para edificar el templo, pero nunca lo edificó. ¿Quién edificó el templo después de David? Salomón, su hijo. Pero ¿de dónde lo edificó? De la provisión que David había hecho. ¿De dónde nosotros vamos a tener y a obrar? ¿Y a dónde? ¿De dónde? De la provisión que nuestro David, que el hijo de David hizo por nosotros. Cristo, el hijo de Dios. ¿Se creen eso, Martas? ¿Se creen eso, Martas? Así dijo la Marta: mi hermano resucitará.
Creo, dijo. Así, pero en el día postrero. Jesús le dijo, no, Marta, no, es hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y el mismo rey Darío, después de Ciro, el mismo rey Darío da orden. Y yo decreto. Y yo vuelvo a retomar la orden, que no se les estorbe. Y les dice, si ustedes se fijaron en la lectura, lo dudo, pero dice que se aparten de ahí. Los que están molestando, que se aparten. Y al que no edifique la casa de Dios, que se le quite una viga de su casa. Y ahí que lo ahorquen. ¿Están listos para esta mañana ir a zafar la viga y ahorcarse? Hoy sería, aparten un polín, tiran un lazo y se ahorcan, hermanos. Es mejor, porque si ustedes no van a servir al Señor, de nada sirven. ¿De qué sirve un joven si no sirve a Dios? De nada. ¿De qué sirve una mujer si no sirve a Dios? Solo es una vieja chismosa, chambrosa, haragana y todo eso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un hombre? ¿Para qué sirve un hombre que no sirve a Dios? Es un sinvergüenza, anda buscando a quien dañar, adulterando, fornicando. ¿De qué sirve? Si no teme a Dios, y si no honra a Dios, y si no se reconcilia con Dios, ¿de qué sirve? Mejor váyanse a su casa y se cuelguen en una viga. Sí, cuélguense, hermanos. Les prometemos que vamos a llamar a esa, ¿cómo se llama? Los que llegan a recoger los muertos. Al forense, lo vamos a llamar al forense, lo vamos a bajar con cariño, lo vamos a acostar y vamos a ir a cantar a su funeral, que usted era creyente, mal creyente, pero que el Señor murió por usted. Es mejor que se mueran, hermanos, sinceramente. ¿O qué quieren seguir su vida sin valor, con temores, con zozobras? No, miren, solo es un ratito el trabón que van a sentir aquí. Ya esto se acabó. Yo diría, bueno, ahora voy a decir la verdad. No se ahorquen, hermanos. No, porque alguien puede estar tan desesperado que dice, el pastor nos dijo que nos colgáramos. Pero no, hermanos, no se cuelguen. Confiemos en la providencia divina. Dice ustedes, a Ciro el Señor le dijo, deja que mi pueblo se vaya. Pero no como Faraón. No, Faraón no lo hizo voluntariamente, Ciro lo hizo voluntariamente. Y le dijo, deja que mi pueblo se vaya y que me edifiquen casa. Sí, Señor, le dijo. Darío, otro rey enemigo, el Señor le dice, decrétalo, séllalo, que mi pueblo debe de edificar mi casa y debe vivir para mi gloria. Y que el que se meta ahí, se le quite una viga de la casa y lo cuelguen ahí por estar estorbando la obra de Dios. Queridos hermanos, Dios hizo la provisión económica, la liberación, les preservó la vida, les dio la libertad, les dio lo económico, les dio todo, pero todo estaba debidamente en la memoria. Igual. Si alguna vez han leído el libro de Esther, cuando el rey no podía dormir, igual. Dios ha hecho provisión. Dios ha predeterminado, hermano, establecido el día hasta cuando usted se va a morir. Dice el libro de los Hechos, les ha puesto límite a la habitación de ellos. Dice la Biblia que todo está predeterminado. Todo. Entonces, ¿cuál es el afán que puede tener un creyente? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán que puede tener un creyente? ¿Cuál es? Ninguno. ¿Cuál es el estrés que puede tener un creyente? ¿Cuál es? Digan cuál. Digan gloria a Dios, pues, hombre.
¿Dónde está el afán que debe tener un creyente? ¿Dónde está? Porque sucedió tal cosa. Y entonces la Biblia dice, sucederá algo que Dios no haya mandado. Es que me quitaron el trabajo y yo tanto años ando buscando ya la viga donde colgarme. No busque la viga. Si usted es una sierva de Dios y un siervo de Dios, no puede buscar eso. Usted lo que debe de hacer es, como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y saben qué dice este libro? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nunca. Cuando algún hermano, alguna hermana venga así todo medio quebrado y le diga, hermano, qué dura está la situación. Yo no esperaba que me pagaran así en la iglesia. Yo no esperaba que me pagaran así. Dígale, hermanito, ¿qué te pasa, hermano? ¿Que te pague quién? Y no, Dios ya tiene todo en sus manos. Al cumplirse los 70 años, ya tenía que Ciro iba a dar un decreto. Y luego cuando iba a haber la oposición del enemigo en el capítulo 4, ya en el capítulo 6 estaba establecido que Darío continuaría con los beneficios para la obra de Dios. ¿Qué te pasa, hermano? ¿No Isaías 600 años antes de Cristo profetizaba que el Cordero llevaría los pecados nuestros sobre sí? ¿No Isaías ya había hablado que moriría entre malhechores y sería puesto en un sepulcro nuevo? Todo está determinado. Todo nuestro levantar y nuestro acostar, las circunstancias de la vida y todo está en las manos del Señor. Nuestra vida debe de ser solamente esta: reconciliados con Dios, avanzar en la vida, servir al prójimo, honrar a Dios, vivir una vida de santidad y pureza y esperar en la misericordia de Dios, porque Él tiene cuidado de los suyos. Esta mañana vamos a orar a Dios. Puestos de pie, queridos hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque, Señor, podemos absolutamente descansar en tu misericordia, descansar en tu gracia, descansar en tu provisión, en tu amparo, descansar que, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Oh Dios de toda misericordia, llénanos de tu paz y de tu seguridad, y que haya temor o tribulación, podamos descansar en tu promesa, en tu fidelidad, oh Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Vamos todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos todos, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Grande
quisiera rápidamente orar por aquellos que están pasando alguna prueba esta mañana. ¿Quiere venir aquí al frente rápido? Los que tienen alguna prueba dura, que no están entendiendo el plan de Dios, pero quieren aprender a descansar en Dios. Rápido, muévanse, vengan al frente. Vamos a orar por usted, para decirle que el Señor le fortalezca y que usted pueda descansar en el Señor. Venga, hermano, venga, que el Señor es fiel para usted, no lo va a dejar. El Señor es bueno. Vamos a orar por usted esta mañana. Vamos a confiar en la fidelidad de Dios. Él es grande. Cantémoslo una vez más mientras pasan los que sienten deseos de venir para que se ore por usted. Vamos todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande. Grande es tu fidelidad. Los pastores no pasan ahora, ya no pasan. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Señor, gracias, porque hasta el enemigo puedes usar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque hasta al enemigo puedes doblegar para bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, a tus siervos. Señor, gracias, porque al estar en tu mano, nuestra confianza es absoluta. Y tú tienes el control, oh Dios, de todas las cosas. A ti, Señor, la gloria. A ti, Señor, la honra. A ti, Señor, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Diga aleluya, aleluya, aleluya. Diga aleluya. Descansamos en la gracia, en la providencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. En esta roca